El mensaje de hoy lo he titulado Dios tiene deseos. Y si vamos a Primera de Crónicas 11, hay una historia muy linda del rey David. El rey David fue un hombre que se dice que logró tener el corazón de Dios. Y esta historia se da con sus valientes de David, los que estaban con él. Y Primera de Crónicas 11 dice lo siguiente. Verso 15. Una vez 3 de los 30 héroes bajaron hasta la cueva de Adulán para unirse a David. Eran guerreros de David. El ejército filisteo estaba acampando en el valle de Refayim. David estaba en el fuerte y en ese tiempo había tropas de los filisteos acantonadas en Belén. A David le dio sed, y esto es lo medular, ponga atención. A David le dio sed y dijo: si solo pudiera tomar un poco del agua del pozo que está en la entrada de Belén. Pero en realidad solo lo dijo por decir. ¿Pero qué pasó? Los 3 héroes, sus soldados, avanzaron peleando entre el ejército filisteo y tomaron agua del pozo que está cerca de la entrada de la ciudad de Belén. Entonces los 3 héroes le llevaron el agua a David, pero no se la tomó, sino que la derramó en la tierra como ofrenda al Señor. David dijo: ante mi Dios no puedo beber esta agua. Sería como beber la sangre de los que arriesgaron su vida por mí para traérmela. Por eso David se negó a tomársela. Los 3 héroes hicieron muchos actos de este tipo. Aquí tenemos al rey David como general que de repente, en un momento de descanso en una ciudad, mandó un suspiro y dijo: ay, cómo me gustaría tomar una agüita de mi país. Y hubieron 3 soldados de él que dijeron: vámonos. Se fueron, y la locura más grande, a sacar solamente agua para traerle a su líder. Es un ejemplo de valentía esta historia. Cómo 3 hombres pudieron arriesgarse a algo tan grande. Arriesgar su vida solamente por un líder humano. Alguno puede decir: lo que pasa es que David era el rey de Israel. Pero la verdad es que David era un hombre de carne y hueso también. Hay que tener pantalones para arriesgar la vida de uno por otro hombre de carne y hueso. David tenía un ejército, pero tenía un grupo selecto de 30 hombres, que eran los meros. De estos 30 soldados, había algunos que hacían cosas increíbles. No sé si has visto esas películas, son novelas. ¿Cuántos vieron en la película a donde sale Aquiles, a donde sale Troya? ¿Cómo se llama? Bueno, Troya. Es una novela escrita, pero la hicieron película. Y ese tipo de enfrentamientos bien similares son los que se daban en el pueblo de Israel cuando David estaba a cargo. Déjenme decirle, mire, uno de los soldados de David, solito mató a 300 enemigos con su espada, con su lanza, dice en otra Biblia. Solo mató a 300 hombres. Otro que se llamaba Besaías derrotó a 2 de los mejores hombres del ejército de los moabitas. Eran peleas donde todo el ejército se ponía alrededor a mirar, y estaban tan ungidos, yo creo, los valientes de David, que ganaban esas peleas. Ese mismo hombre, Abisai, mató a un león solito. Este mismo hombre, Abisai, con un solo palo derrotó a un soldado egipcio que medía 2,5 metros y le quitó la lanza y lo mató. O sea, David no es el único que mató a un gigante, también la bendición, la unción se le traspasaba a sus fieles soldados. Pero esta hazaña es diferente, lo que estamos hablando. ¿Por qué es diferente? Porque ¿quién arriesga la vida por un capricho de alguien? David dijo: ¿cómo quisiera tomar agua de Belén, del pozo allá? Era un capricho, era un deseo. Yo le pregunto, ¿usted arriesgaría su vida por un deseo de su jefe? Algunos ya dijeron al tiro no. Si su jefe dijera: ay, cómo quisiera comer carne de oso, ¿sale usted a buscar un oso a la montaña para traérselo? Si su jefe dice: ay, cómo me gustaría tomar agua que cae del pico de la montaña Rainier, ¿usted va a la montaña Rainier a buscarle agua? David dijo: cómo quisiera tomar agua
del estanque de Belén, y Belén estaba en territorio enemigo, y parten estos tres amigos, vamos a cumplir el deseo a nuestro líder, y se meten a pelear para ir a buscar agua y traérsela a su jefe, a su líder, a su rey. Algo loco, ¿no? Solamente se arriesga la vida por alguien a quien uno ama. No me cabe duda que nosotros arriesgaríamos nuestra vida por nuestros hijos. Los esposos arriesgaríamos nuestra vida por nuestras esposas. Lástima que no puedo decir lo mismo al revés, pero oro por eso. No, sí, yo creo que sí lo harían. Amén. Amén. Eso me hace preguntarme, ¿por qué estos soldados amaban tanto a David? Uno tiene jefes, uno tiene líderes, puede tener hasta reyes, pero dar la vida por esta persona, ¿por qué lo amaban tanto? ¿Qué tuvo que hacer David para ganarse el corazón de ellos, que hasta le cumplían sus caprichos de agua? La respuesta la encontramos en el libro de Samuel. Si vamos rápidamente a Samuel 22, 1 y 2, dice lo siguiente: ¿cómo se conocieron ellos? David andaba escapando, escondiéndose de su suegro Saúl, que lo quería matar por envidia. Y fíjese lo que pasó cuando andaba escapando y escondiéndose. David se fue a Gat y huyó a la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron, fueron a verlo allí. Fíjese ahora. Además, en la cueva que se escondió David, se le unieron muchos otros que estaban en apuros, cargados de deudas o amargados. Así David llegó a tener bajo su mando a unos 400 hombres. ¿Cuántos de los que están aquí tienen deudas? ¿Cuántos de los que están aquí han estado en apuros? ¿Cuántos de los que están aquí han pasado por depresión y amargura? Y encontrar a una persona que los reciba y no los critique, no los juzgue, sino que los reciba en la misma cueva donde él estaba escondido. El ser aceptado cuando la sociedad los había rechazado hizo que ellos amaran a David, porque los aceptó tal cual y como estaban. En el tiempo de David, cuando él estaba huyendo y escondiéndose, fue cuando él abrió los brazos a los que estaban en la misma condición o peor que él. David fue un hombre de corazón quebrantado, que recibió a muchos quebrantados. Un corazón quebrantado puede entender y asimilar a un corazón quebrantado. Por eso cuando nosotros decimos lo siento o mi más sentido pésame, no sabemos realmente lo que está pasando a otra persona hasta que no estamos en sus zapatos. La lealtad de esos hombres hacia David era única. Todos habían perdido el interés por sus vidas de la forma que las llevaban, pero habían ganado el interés en la vida por la nueva forma que David les enseñó de que ellos valían. Aunque la sociedad lo estaba buscando porque tenían deudas, porque les fue mal en los matrimonios, porque estaban amargados no sé de qué manera, porque la estaban pasando mal. Dice que llegaron todos los que tenían problemas, se salieron de la ciudad y se fueron a vivir con David a la cueva. ¿Qué tenía David que atraía a los demás? Ellos amaban porque David los había aceptado como estaban ellos. Les dio una razón para seguir viviendo. ¿Le suena parecido eso a usted o no? ¿Quién nos ha amado y ha aceptado a nosotros en nuestros momentos más bajos? ¿Quién nos dio nuevas razones para seguir viviendo? Si leemos en 1 Juan 4:10 dice: el verdadero amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que nosotros fuéramos perdonados por medio de su sacrificio. Muchas veces nosotros los pastores le ministramos a las personas el Salmo 37:4 y le decimos: fíjate que yo sé que tú quieres muchas cosas, pero la palabra dice: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Le han ministrado eso? Es una palabra para decirle: usted busque al Señor, sirva al Señor y sus deseos, lo que hay en su corazón, Dios lo va a suplir conforme a su voluntad. Pero a pesar que somos muy buenos para decirle a las personas de que Dios va a cumplir los deseos de su corazón,
somos muy malos también los pastores para recordarles y hablar de los deseos que Dios tiene en su corazón. A estas alturas de la prédica debiera estar claro que no solamente David tiene deseos o tenía deseos, sino que Dios tiene deseos en su corazón. Jesús nos amó primero y dio su vida para demostrarnos que Él nos ama y darnos una salvación gratuita. Pero hay algo que nosotros olvidamos, y es que Jesús, al igual que David, tiene deseos. Y al igual que estos tres valientes de David dieron su vida, arriesgaron su vida por ir a sacar el agua que quería David, un capricho, un deseo, yo me pregunto por qué la iglesia que somos nosotros no sabemos reconocer cuáles son los deseos que Dios tiene y arriesgamos un poquito o arriesgamos todo por los deseos de nuestro líder, que es nuestro Salvador Jesús. Número 1, Jesús desea un verdadero nacimiento espiritual. Hechos 3, 19 y 20 dice: por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles el Mesías, ya que había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. También 1 Timoteo 2, 4, 6 dice: Dios quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Voy a repetir el deseo de Dios. Dios quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Pues hay un Dios y un solo mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, que es Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. La semana pasada el hermano Nelson hablaba de esto. Jesús le dijo a Nicodemo, que era un maestro de la ley, que para ser salvo es necesario nacer de nuevo. Jesús le dijo: todo lo que nace de la carne, carne es y muere. Pero lo que nace del Espíritu es espíritu y no muere. Nacer de nuevo es aceptar cuando nuestra forma de vivir no está alineada a la forma que Dios quiere. Eso es conocer a Jesucristo. Nos va a incomodar. Aceptar que mi mente, mis deseos y mis acciones normalmente van en contra de la voluntad de Dios. Aceptar que la forma de vivir que aprendí de mis padres, de mi cultura, de mi país, no necesariamente se alinea con la voluntad de Dios. Y nosotros tratamos, es que yo soy chileno, es que así soy yo. Soy así, así nací y así me moriré. Y hasta la cantan, ¿no? Pero Dios llega para hacer una metanoia, un cambio de mente. Y ese es el deseo del Señor. El primer deseo de Dios, que nosotros procedamos al arrepentimiento, lo acabamos de leer. Para llegar a ser parte de la iglesia de Cristo, hay que nacer de nuevo. Solo los hijos de Dios pueden ser parte de la iglesia de Cristo, y para llegar a ser hijo de Dios hay que arrepentirse y hay que convertirse, de acuerdo a Juan 1:2, que dice: pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. El mundo erradamente dice que todos somos hijos de Dios. Eso es mentira. Todos somos creación de Dios, de acuerdo a Génesis. Pero no todos somos hijos de Dios. Para eso vino Jesucristo. Y de acuerdo a Juan 1:12, solamente los que se arrepienten y creen y aceptan a Jesucristo y comienzan la metanoia, que es el cambio de mente, cambio de corazón, cambio de actuar, cambio de decidir, son los verdaderos hijos de Dios. Y el deseo del Señor es que seamos hijos. Ese es el deseo de nuestro líder, de nuestro general, de nuestro Salvador. El primer deseo de Jesús es que nos arrepintamos y cambiemos nuestra forma de ser y adaptemos sus enseñanzas para seguir adelante. Ese es el rol de la iglesia. Para eso están los estudios bíblicos, para conocer cuál es la voluntad de Dios. Si no dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, ¿cómo nosotros podemos hacer cambios en nuestra vida si no podemos hacer cambios solos? Vamos a fallar. El Espíritu Santo está para guiarnos en eso.
Solamente a través de un cambio interior, de un nuevo nacer, vamos a pasar de ser creación a ser hijos. Fíjense en esto. Si el deseo de Dios es que todos procedan al arrepentimiento, entonces la gran comisión, que es un mandato, no debiera sentirse como una obligación. Mateo 28 dice: id por todo el mundo, predicad, bautizar en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, enseñarles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Es un mandato. Pero cuando uno lo ve desde el punto de vista que si el deseo de Dios es que se conviertan todos, entonces nosotros la gran comisión la vamos a ver como una oportunidad de cumplirle el deseo a nuestro líder. Y ya no es la obligación, el pastor quiere que salgamos a predicar. En nuestros países salen con una bocina y con guitarra a las calles, en las esquinas predican y algunos andan ahí porque tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo. A los 3 soldados nadie los mandó a meterse a buscar agua al territorio enemigo. ¡Qué loco! Agua podían sacar de cualquier parte, pero querían cumplirle el deseo a quien ellos amaban como su líder. Si Dios nos está diciendo que Él desea, Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, entonces nosotros debiéramos entender que si amamos a Dios, vivimos para cumplir sus deseos. No debiera ser un peso, una carga. ¡Ay, qué dolor de cabeza! Tenemos que evangelizar. Y a mí que no me gusta ni vender nada. Porque algunos lo toman como una venta, ¿no? Presentan al Señor como si fuera andan vendiendo ropa. Como si quieren vender un carro. Déjame presentarte a Jesucristo. En vez de entender que el corazón de Dios es que todos procedan al arrepentimiento para que se salven y lleguen a ser hijos. Número 2. ¿Cuál es el segundo deseo de Dios que Él me ha ministrado esta semana? Jesús desea vernos crecer espiritualmente. Primera de Pedro 2 dice: por lo tanto, desháganse de toda mala conducta. Acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual, pura, para que crezcan a una experiencia llena de la salvación. Pidan a gritos, lloren, igual que los bebés, ese alimento nutritivo. 3. Ahora que han probado la bondad del Señor. Y Efesios 4:13 dice lo siguiente, con el mismo punto de que Jesús desea vernos crecer espiritualmente. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. La vara está puesta bien alta, ser como Cristo. Probablemente no vamos a llegar aquí en la tierra, es imposible. Pero la vara está puesta. La madurez espiritual es el deseo, el gran deseo que Dios tiene en su corazón. El hermano Nelson predicaba de metanoia. Y esa palabra griega que significa cambio de mente, arrepentimiento, cambio de opinión. Eso es nacer de nuevo. Yo me pregunto, si un niño no creciera por 5 años, ok, sería la peor pesadilla para sus padres. Imagínense, llegó a los 2 años y no creció. Y llegan los 7 años y es del mismo porte y tamaño de los 2 años. Ahora, cuando un cristiano no crece, ¿por qué a nadie le importa? Cuando vemos que pasan los años en la iglesia y la gente no madura espiritualmente, ¿por qué nadie se escandaliza? La calidad y la eficacia de una iglesia se mide por la madurez espiritual de sus miembros. Se lo voy a repetir. La calidad y la eficacia de una iglesia se mide por la espiritualidad o la madurez de sus miembros.
Alguien puede decir, no, no se preocupe, después va a seguir creciendo. ¿Realmente no debemos preocuparnos si un niño no crece por 5 años? ¿Usted diría eso? Dele tiempo. Hay que darle tiempo al tiempo. Eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué es verdaderamente la madurez espiritual? ¿Qué es verdaderamente la madurez espiritual? Y quiero que me coloque mucha atención ahora. Porque para entender qué es la madurez espiritual, tenemos que entender qué es el tiempo. ¿Qué es el tiempo? En la mentalidad humana y en el mundo humano, el tiempo se mide con un reloj, con horas, días, semanas, meses y años. En el reino de Dios, el tiempo se mide por la madurez espiritual. Lo voy a repetir. En la mentalidad humana, en el mundo humano, el tiempo se mide con reloj. En el reino de Dios, el tiempo se mide por la madurez espiritual. ¿Y la madurez espiritual, cómo se mide? Por el tiempo que pasamos con Dios. Ay, pastor, me hice bolas. Mis hermanos, conocer de Dios no es lo mismo que conocer a Dios. Usted puede tener 20 años de estar conociendo de Dios en la iglesia, pero no conoce a Dios en su metanoia. Nunca cambió su forma de pensar, de actuar, de decidir. Nunca se produjo un nuevo nacimiento, porque conocer de Dios no es lo mismo que conocer a Dios. Una hora de conocer a Dios, una hora de estar con Dios, de conocer a Dios en intimidad, vale más que 1000 libros leídos que dicen conocer de Dios. ¿Qué preferiría usted, estar una hora con su pareja o leer 1000 libros de cómo es su pareja? Algunas personas que han pasado por la triste experiencia de ver a su cónyuge partir, le preguntan, ¿quisiera que nunca la hubiera conocido? Porque quedan sin su mitad en su corazón. Y me gusta esta respuesta. Uno decía, por los 2 años que pasé por ella, vale más que una eternidad sin ella. Eso es amor. Entonces podemos sacar como conclusión de que madurez espiritual no es el conocimiento de Dios, sino cuánto hemos conocido a Dios. Solamente si hemos tenido un encuentro personal con Dios, una metanoia, que ese encuentro ha cambiado nuestra vida, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar y hasta nuestra forma de decidir. Ya que cuando conocemos los deseos de una persona que amamos, entonces estamos dispuestos a cambiar para cumplir sus deseos. El tiempo de Navidad es un tiempo muy cruel. Siempre lo digo, es el tiempo en que los niños se dan cuenta que sus papás no tienen el ingreso económico de otros niños. Es el tiempo en que algunos padres se dan cuenta que no tienen los recursos para regalarle lo que otros padres andan regalando. Y los niños son golpeados por la realidad de la pobreza y de la injusticia. Eso es lo que es Navidad hoy en día. La desigualdad social se destapa por la tradición de llenar de regalos a los niños. Pero aún así, muchos de nosotros conocemos a nuestros hijos e igual les damos regalos y está bien. Muchos de nosotros conocemos a nuestra esposa y sabemos lo que desean ellas. Y son bien claras algunas en hacerlo saber. Algunas ya tuve que comprar un paddleboard para el próximo verano. Ese es mi regalo en Navidad, me dijo. Ya, ahí lo ordené. Y estoy seguro que ustedes ya tienen una ojeada a los regalitos que le van a dar a sus hijos. Y no es malo dar.
Pero yo le pregunto, ¿quién le interesan los deseos del corazón de Dios? Solamente conocemos los deseos del corazón de nuestro hijo y le buscamos su regalito. Conocemos el corazón de nuestro cónyuge y le buscamos su regalito. ¿Quién le busca un regalito al corazón de Dios? Dios que se la arregle solo. Dios no tiene deseos. David quería agua y ahí partieron los tres a cumplirle el capricho. Si Dios tuviera un capricho, ¿seríamos capaces de cumplirle un capricho a Dios? O nuestra relación, discúlpame, hasta ahí yo no llego. No. Hasta ahí yo no puedo llegar. ¿Será que la Navidad nos debiera enfocar en complacer más el corazón de nuestro líder y Salvador Jesucristo? No solamente importan los deseos del corazón de nuestros hijos. No solamente importan los deseos del corazón de nuestra esposa, de nuestro esposo. Sí importan los deseos de Jesucristo, nuestro Salvador, en el año 2020. Porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento y que nadie se pierda. El tiempo es corto y los deseos del corazón de Dios son más importantes que mucho de lo que nosotros tenemos como importante. Y por último, Jesús desea que estemos unidos. La última oración que hizo Jesucristo de manera extendida y pública y con sus discípulos fue orar por la unidad de sus seguidores. Y no solamente de sus discípulos en ese instante, sino de nosotros los que vendríamos. Juan 17, 20, 23 dice: no ruego solo por estos, o sea, no solamente por los 12, sino ruego también por los que han de creer en mi nombre por el mensaje de ellos, nosotros, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permíteme que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permíteme que alcancen la perfección en la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Esta es la última oración que hizo Jesucristo. Ahora, yo le pregunto, este tiempo de coronavirus, ya vamos a terminar, ¿lo ha unido más a Dios a usted? Este tiempo de coronavirus, de distanciamiento social, de aislamiento, ¿lo ha unido más a la iglesia a usted o lo ha separado más a la iglesia? Porque Jesucristo oraba por la unidad y parece que un virus a las personas las aleja de la unidad de la iglesia. Jesucristo iba a dar su vida en la cruz, iba a sufrir un dolor increíble en su cuerpo. Su palabra dice que fue molido, carne molida. No se le rompió ni un hueso, pero él fue molido por unidad. Y nosotros en este tiempo, ¿usted siente que está dando la medida del deseo del corazón de Cristo, que es que estemos unidos? Mi hermano, cuando usted llegue a la iglesia, debiera dolerle no poder abrazar a su hermano. No se puede, amén, no se puede, pero debiera doler no poder estar abrazando al hermano, no poder quizás darle un beso. Limitar esos gestos culturales que tenemos nosotros, porque Dios nos ha llamado a vivir y a morir unidos. No abandonados, uno por aquí, otro por allá, como si el ejército salió huyendo y el enemigo ganó. No, unidos. Aunque a muchas personas el venir a la iglesia y escuchar los mensajes los hace sentir bien, el propósito de la predicación no es hacer sentir bien a las personas. El propósito de la predicación es producir una metanoia y que su corazón se interese en los deseos que tiene Dios. Me parece imposible que una pareja
diga amar a otra y no le interese lo que hay en el corazón de la otra persona. No le interesen los sueños, no le interesen sus expectativas de vida, no le interesen su forma en que quiere vivir la vida. A nosotros que decimos amar a Dios, ¿cuánto nos interesa conocer a Dios? Predicamos año tras año de Dios, pero ¿cuánto conocemos a Dios a través de nuestros cambios? Metanoia, cambiar la forma de decidir. Imagínense, va a afectar la forma en que usted decide. Esto es lo que yo quiero, pero por amor a los deseos de Dios, no lo voy a tomar. Esto es lo que mi carne anhela, pero por amor a los deseos de Dios, de verme a la estatura del varón perfecto que es Cristo, no lo voy a tomar. Eso es madurez espiritual. El propósito de la palabra, aunque a algunos los haga sentir bien, no es hacer sentir bien a las personas. El propósito de la palabra es que nazcan de nuevo. Nadie se podrá presentar delante del Señor diciendo, es que yo me sentía bien yendo a la iglesia. Dios le va a decir, cambiaste tu forma antigua de vivir, cambiaste tu mentalidad humana, cambiaste tus hábitos pecaminosos, cambiaste todo lo que mi palabra te decía que había en mi corazón. La palabra no es para hacer sentir bien a las personas. La palabra es para desarrollar una madurez espiritual en las personas. O sea, conocer a Dios. El propósito de la predicación no es para hacerlo sentir bien y que se vaya a la casa. El propósito de la predicación es para unirlo al cuerpo de Cristo y que no se vaya a aislar a su casa. Muchos han tomado la errónea decisión de alejarse del cuerpo de Cristo por esta pandemia. Y a pesar de que ahora estamos conectados más que nunca. ¿Usted cree, dígame verdaderamente, usted cree que los discípulos, toda la primera generación, la iglesia primitiva, si tuvieran celulares, no se hubieran llamado y organizado con los celulares para servir al Señor? La iglesia primitiva tuvo que luchar con el imperio que estaba en contra de su existencia. Ellos podrían haber dicho, hermanos, no nos congregamos más. Enviemos solamente cartas. Pero ellos preferían hacer servicios en las catacumbas, escondidos. Pastor está llamando a un desorden social. No, no se saque su mascarilla. Respete el distanciamiento, pero no se despegue del cuerpo de Cristo. Fíjese que la iglesia, como entidad, como organización, todos tienen su concepto de ella. Su vecino tiene un concepto de qué es la iglesia. El jefe de estación de policía de su ciudad tiene un concepto de qué es la iglesia. El alcalde tiene su concepto de qué es la iglesia. El gobernador tiene su opinión y su concepto de lo que es la iglesia. El presidente tiene su concepto de lo que es la iglesia. El Congreso tiene su concepto de lo que es la iglesia. La Cámara de Representantes tiene su concepto de lo que es la iglesia. La Cámara de Legisladores tiene su concepto de lo que es la iglesia. ¿Y qué importa lo que piensan ellos? Si lo único que importa aquí es el deseo del corazón de Dios mirando a su iglesia. Y su iglesia es una iglesia que ha nacido de nuevo. Es una iglesia que está unida. Y es una iglesia que crece espiritualmente, que cambia. Muchas de las críticas que llegan a la iglesia es porque ven personas que están conociendo de Dios, pero no han conocido a Dios, o sea, no han cambiado. ¿Cómo ese que va a la iglesia hace eso y hace esto otro? Y se aprovechan. ¿Cómo ese pastor roba? Lo único que quieren los pastores es quedarse con el dinero. Por eso no voy a la iglesia. Y aquí que nunca recibió un 20, nadie llega porque no cobramos. Excusas, excusas, excusas y excusas. Pero si el vecino, si el alcalde, si el mayor de policía, el jefe de policía, si el gobernador, si el presidente, si el Congreso viera una iglesia que nació de nuevo, que fue transformada y que está unida, créame que no la van a poder tumbar.
El gobernador va a seguir estando en la tierra, la iglesia no. Los congresos, las naciones seguirán teniendo gobierno en la tierra todo el tiempo que quieran, pero la iglesia no va a estar en la tierra para siempre. Comida se necesita saciar a las personas siempre mientras vivan, pero la iglesia no va a estar aquí siempre. Eche una mirada, ¿qué es lo único que va a desaparecer de la tierra? La iglesia de Cristo, de acuerdo a su palabra. Cristo viene por su iglesia. Y antes de que venga, consideremos los deseos del corazón del novio. En esta mañana nos dijo, tengo 3 deseos en mi corazón. Y yo sé que tú te preocupas por los deseos de tu hijo, de tu esposa, tu esposo, de tu mamá, tu papá, tus amigos, tus familiares. ¿Podrías preocuparte por mis deseos? Número 1, deseo que todos procedan al arrepentimiento, que nadie se pierda, que nadie me culpe a mí de mandar gente a sufrir al infierno. Yo no quiero que nadie se pierda. Por eso, llévenlo a Jesucristo. Número 2, yo quiero que maduren, que no sean como niños de 2 años, cuando en realidad tienen 7 años, 10 años, 20 años. Y la madurez se mide no por el tiempo que usted pasa en la iglesia, sino cuánto tiempo pasa conociendo a Dios. Y tercero, qué tan unida está la iglesia, porque no se vale los llaneros solitarios. Esta semana conversaba con alguien y me decía, bueno, ¿y su esposo por qué no viene a la iglesia? No sé, él dice que habla con Dios. ¿Qué debemos hacer con esas personas? Orar para que se integren al cuerpo de Cristo. Nadie se salva por ser un llanero solitario. Y yo quiero preguntarle y dejarle esta inquietud en su corazón. ¿Le interesan los deseos de Jesucristo? 3 soldados expusieron su vida por los caprichos de David, su líder. ¿Cuánto está dispuesto a exponer, a arriesgar por los deseos de Jesucristo? Pongámonos de pie, por favor.